Continuamos entonces con el homenaje al doctor Néstor Sagües. Estará a cargo de la coordinación de este homenaje presentando a las expositoras la doctora Silvia Palacio de Caeiro, quien es jueza de cámara en retiro en lo civil y comercial de Córdoba. Doctora Caeiro, ¿está conectada? Sí, estoy conectada. Todo ¿Cómo le suyo, va? doctora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en este sencillo homenaje y sentido homenaje al doctor Néstor Pedro Sagües, recientemente desaparecido en el mes de junio, quiero destacar con este grupo de colegas, de excelentes colegas, especialistas todas en derecho constitucional, nuestra profunda tristeza y admiración para recordar al distinguido y notable profesor, maestro de Derecho Procesal, Constitucional, de Derecho Constitucional, de Derecho Político, de Derecho Electoral. Cuando recorremos el inminente currículum vitae del doctor Weiss, nos asomamos a su sobresaliente contribución a estas ramas del derecho. Sus antecedentes muestran los numerosos títulos de doctorado obtenidos en importantes universidades del país y en el extranjero, que contribuyeron a una esclarecida actividad universitaria y docente, institucional, académica, autoral y científica, profesional y judicial. Ello fue reconocido en múltiples oportunidades y en numerosas y justas distinciones obtenidas por su brillante desempeño y trayectoria. A estos aspectos y algunos, y profundizando algunas disciplinas en las que el doctor Néstor Pedro Sagües descolló, en especial aquellas relacionadas con los tratados de los derechos humanos y los tratados de derechos humanos que amparan y protegen los derechos de las mujeres, vamos a contar con varias colegas, como les dije, que se van a referir al tema. En primer lugar, vamos a contar con la disertación de la doctora Marcela Basterra, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Cava y profesora titular de Derecho Constitucional en la UBA. Entre otros premios, podemos destacar que ha sido personalidad destacada en la ciencia jurídica por la legislatura de Cava en el año 2022. Bueno, si está Marcela Basterra aquí con nosotros, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, querida Silvia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la participación en este 31º encuentro de mujeres juezas de Argentina. Por eso quiero agradecer a todas las colegas juezas y especialmente a la doctora Susana Medina, quien nos tuvo la deferencia de invitarnos personalmente. Bueno, por otro lado, como lo destacaba recién Silvia, realizar esta exposición en el marco de un panel donde también participan acreditadas constitucionalistas y muy queridas amigas. Bueno, el honor es doble porque justamente hemos sido invitadas a poder homenajear al querido maestro Néstor Sagües, quien ha sido sin duda, como todos sabemos, una figura descollante en el ámbito de las ciencias jurídicas en general y en especial del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Su perseverancia y su dedicación, más allá de sus innegables dotes naturales, lo han llevado a ser uno de los constitucionalistas más reconocidos, no solo de la Argentina, sino de Iberoamérica. Los hombres y las mujeres de derecho en general y los hombres y las mujeres de derecho constitucional en particular, tenemos la indelegable responsabilidad de contribuir a una sociedad libre y plural, en la que se respeten los derechos humanos y la Constitución Nacional. Yo creo que Néstor Sagües se fue con la tranquilidad de haber cumplido con eso todos los días de su vida.
Tuve el honor de ser una de las expositoras cuando a Néstor Sagüez le dieron el premio de personalidad jurídica destacada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo fui con Alberto Bianchi y María Angélica Geli. Pero yo era muy joven en ese entonces y no tenía, bueno, la trayectoria o los lugares que uno tiene cuando es más grande, como ahora. Eso me demostró, por supuesto, una de las facetas de la personalidad de Néstor, que fue la enorme sencillez y generosidad, que eso sin duda habla de un signo inequívoco, de una estatura moral elevada y la sabiduría que poseía el doctor Néstor Sagüez. Gracias, querido Néstor, por la dedicación y la entrega que nos has legado a través de tu trabajo. Gracias, querido maestro, en nombre de tantas generaciones de constitucionalistas y publicistas que como educador contribuiste a formar. Dicho esto, me voy a referir muy brevemente a uno de los temas que, entre los que trabajó de todos los temas de derecho constitucional el doctor Sagüez, pero yo tomé uno de derecho procesal constitucional, que es el habeas data, la garantía que tutela el sistema de protección de datos personales, y un tema de actualidad jurídica y doctrinaria y jurisprudencial, como es el tema del derecho al olvido. En primer lugar, cuando hablamos del derecho al olvido, nos tenemos que referir a la intimidad de las redes sociales y a las deficiencias legislativas, como tenemos nosotros en nuestra ley 25.326, que es del año 2000, pero habiendo transcurrido 24 años y con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la ley necesita de una actualización similar o teniendo como norte, por ejemplo, el corpus iuris que forma el decreto reglamentario 679 del año 2016 del reglamento europeo. ¿Por qué? Porque sencillamente, entre muchas otras cuestiones, no tiene todo el sistema de protección que se llama los derechos ARCO: acceso, ratificación, cancelación, oposición y olvido. Estos últimos dos, es decir, entre ellos el derecho al olvido, no está en nuestra ley. La segunda cuestión es la colisión entre derechos fundamentales que se da en este caso: el derecho a la información, a la libertad de expresión por un lado, y el derecho a la intimidad, en este caso a una porción de la intimidad que tiene que ver con la intimidad de los datos personales y la autodeterminación informativa. Y la tercera cuestión es el denominado derecho al olvido, el análisis que se ha dado del derecho al olvido en estos años a partir del leading case Costeja González del año 2014, que es de un ciudadano español acompañado por la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Noah Harari decía con razón: vivimos en un estado de vigilancia casi aterrador. Y si bien él lo decía en relación a la geolocalización que tenían los estados acerca de cada uno de nosotros en momentos de la pandemia, pero realmente esto es así, porque como decía el maestro Sagüez, no hay remedios jurídicos suficientes para hacer frente a la velocidad con que las tecnologías de la información y la comunicación van avanzando. Yendo al derecho al olvido concretamente, solo algunas reflexiones. Mencionamos el leading case y que después fue tomado por distintos países, entre ellos por la Corte Suprema chilena en el año 2016, que hace lugar al derecho al olvido en un caso de derecho penal denominado GLF con Empresa El Mercurio. También ha hecho lugar a derecho al olvido la Corte Constitucional colombiana en el caso Acción de Tutela instaurada por Gloria contra la editorial El Tiempo. Justo es decir, que no hizo lugar el Superior Tribunal de Brasil en el caso Aida Curi de 2021, así como tampoco la Corte Suprema de México en el caso Carlos Sánchez de la Peña con revista La Fortuna. El derecho al olvido también ha tenido un desarrollo doctrinario, así entre otros, Stefano Rodotà desarrolla muy bien el diritto all'oblio en Italia, que ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial y también doctrinario, así como Pino Giorgio, que ha hecho lo propio con el The Right to Oblivion, con el análisis del derecho al olvido en el derecho anglosajón.
Cuando decimos derecho al olvido, Bertoni dice, por ejemplo, es el derecho a no ser indexado por el buscador, no es el derecho a solicitar que ese dato se borre de la faz de la Tierra, sino a no ser indexado por el buscador, que en este caso tiene otras connotaciones. Cuando definimos el derecho al olvido, a mí me parece que la definición que más se ajusta a lo que es el derecho al olvido es la de Ugo Vaninetti cuando dice, lo define de la siguiente manera. Es la facultad que tiene un sujeto de que no se traigan al presente hechos verídicos realizados en el pasado, deshonrosos o no, pero que no son conocidos socialmente en la actualidad, pero que al ser divulgados ocasionan un descrédito público. Bueno, pues bien, con motivo de entender del derecho al olvido, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido el pasado año el fallo Natalia de Negri, sobre el que ya se había manifestado la Cámara. La Cámara Nacional Civil en fecha de 2020. ¿Y por qué menciono el fallo de la Cámara? Porque en el fallo de la Cámara se hace parcialmente lugar al derecho al olvido. Cuando Natalia de Negri solicita que se saquen los videos en los cuales ella participaba, en los videos de los denominados del caso Coppola de la década de los 90, alegando que transcurrieron más de 25 años de que se grabaran esos videos, y que ella siente una afectación en su honor y en su intimidad, la Cámara entiende que aquellos videos que se relacionan con el llamado caso Coppola, pero que tuvieron que ver con el juez que fue destituido por casos de corrupción, no podían ser sometidos al derecho al olvido porque lesionaba el derecho a la información y el derecho a la memoria histórica. Pero dice, aquellos videos que no tienen ningún valor periodístico ni informativo, así como no revisten interés público, histórico o científico, sí se admite el derecho al olvido en el entendimiento que en ese caso debe prevalecer la tutela, la protección de los datos personales por sobre el derecho a la información. Llegado a la Corte, básicamente la Corte no recepta el derecho al olvido, lo adelanto, y brevemente menciono que la Corte pondera la libertad de expresión como una libertad preferida y pondera también la facultad que tienen los buscadores de Internet para cumplir con la dimensión colectiva de la libertad de expresión. También la Corte hace mención, con justa causa, a la ley 26.032, que ofrece una protección tuitiva a la libertad de expresión en Internet de la misma manera que en los otros medios de comunicación. En segundo lugar, la Corte entiende que implicaría un caso de censura previa, aunque sean contenidos que estén hace determinada cantidad de años en los buscadores, o en los buscadores o bueno, en los buscadores, no me sale el término ahora. Pero en realidad lo que dice la Corte es, y ya lo había dicho en el caso Paque, es que no había sido un caso, que no es un caso concreto de censura previa, pero sí de una censura indirecta. Establece que el carácter excepcional sí se admite una tutela preventiva como carácter excepcional para los casos en los cuales se trata de contenidos ilícitos, y acá es bueno recordar que en el caso Belén Rodríguez la Corte dijo los buscadores de Internet no tienen responsabilidad una responsabilidad objetiva, es decir, no son una cosa dañosa, pero sí tienen una responsabilidad subjetiva. Cuando se les notifica de un contenido dañoso, deben tener los medios necesarios para inmediatamente quitar ese contenido. En cuarto lugar, la protección al honor. La Constitución la protege frente a la agresión ilegítima cuando la agresión ilegítima es difamatoria, injuriante, inexacta o falsa. No era uno de estos casos, era todo verdad.
pero también protege al honor cuando puede dañar la fama, la reputación y la autoestima del individuo. Y estos sí eran casos que se daban en el caso Belén Rodríguez. Por último, la Corte, en relación al derecho a la intimidad, recuerda su tradicional doctrina y dice, tratándose de una persona pública y que dio su consentimiento, ya corre el velo de intimidad que el Estado tiene el deber de proteger. Termina la Corte diciendo que no deja de reconocer los problemas que la inteligencia artificial y los desafíos que les plantea a los operadores jurídicos, a los operadores del derecho, y instando a los buscadores de Internet a que realicen o utilicen algoritmos que resulten más entendibles y más transparentes para los usuarios. Concluyo diciendo que si bien en este caso la Corte es entendible que tratándose de una persona pública que había dado su consentimiento no haga lugar al derecho al olvido, preservando la libertad de expresión e información por sobre el derecho a la protección de datos personales, creo que toda vez que es un tema que está en pleno debate jurídico en Europa y en América Latina, que hubiera sido una oportunidad para que la Corte abordara el tema, aunque no le hiciera lugar en este caso preciso. Muchas gracias. Doctora Cairo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, Marcela, por tu aporte muy interesante. El derecho al olvido es muy actual, el tema de los autores y en los links donde figuran la información. Bueno, ahora vamos a tener el gusto de compartir con la doctora Gabriela Ábalos, quien es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cuyo, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público, Provincial y Municipal en la Universidad de Mendoza y magistrada en un tribunal de gestión judicial tributario de Mendoza. Bueno, está con nosotros la doctora Ábalos. Sí, por Quedamos supuesto. con eso entonces. Bueno, muy buenas tardes. Realmente me siento muy feliz de formar parte de este encuentro. Quienes desde AMJA venimos forjando estas iniciativas, vale el reconocimiento a todo el esfuerzo que hace la doctora Susana Medina por cada una de estas actividades. Realmente Susana es siempre un ejemplo y es el motor que hace que todas aquellas que estamos involucradas de una u otra forma veamos en ella siempre la motivación y el ejemplo para todo este tipo de actividades. Así que muchas gracias, Susana. Como integrante de AMJA, más que feliz de poder compartir este espacio y agradecida por haberme dado este lugar. Bueno, hacer un homenaje a Néstor Pedro Sagüés es siempre un gran desafío. Y digo esta palabra siempre porque los homenajes también pudimos rendirlos y por suerte con el presente. Y me acuerdo puntualmente de los últimos en la Universidad Nacional de Rosario, en la Austral, realmente poder compartir con él quienes de alguna manera intentamos seguir sus pasos y siempre aprender y tratar siempre de ejercer nuestra vocación docente y nuestra vocación de investigadores. Bueno, él ha sido y va a seguir siendo una luz en nuestro camino. Antes de referirme puntualmente al tema mediante el cual pretendo rendirle un homenaje, las quiero invitar a que si pueden consulten el suplemento de Derecho Constitucional de junio de El Derecho, donde pudimos hacer un pequeño homenaje, el homenaje inicial, con palabras muy sentidas de los profesores Garat, Punte, Sacristán, Truco y fundamentalmente la semblanza que también escribió Sofía sobre su papá, que es una semblanza que debemos siempre recordar porque hizo una perfecta pincelada de aspectos personales, humanos, profesionales. Y además, en octubre, las invitamos a que en el suplemento de Derecho Constitucional del Derecho vuelvan a encontrarse con artículos sobre Néstor y además una publicación, obra colectiva, gracias a Alejandro de Palma. O sea que este año vamos a tener mucho contenido de lo que implica homenajear a Néstor Sagüés. Bueno,
¿Qué aspectos de él quiero tomar? Y en función de eso, lo que quiero compartir con ustedes. Quiero tomar sus aspectos docentes, pero sobre todo sus aspectos que tienen que ver con su ser de hacedor. ¿Y por qué hablo de la palabra hacedor? ¿Por qué hablo del constructor? Porque claramente para quienes ejercemos la judicatura, pero también quienes desde el ejercicio profesional tienen en sus manos los destinos de la justicia, Néstor fue un constructor, porque nos permitió y nos regaló su legado en relación a muchos aspectos, pero solamente me voy a referir a uno, atención fundamentalmente al límite horario. Me voy a referir a su rol constructor en relación al control de convencionalidad. Claramente tenemos para citar de él un centenar de artículos publicados sobre el tema. Yo solamente les voy a sugerir, en función al tema que voy a tocar sucintamente, que no se pierdan el artículo de Néstor sobre los abogados y el control de convencionalidad, publicado en el 2021 por la ley. Tampoco se pierdan su concepto de constitución convencionalizada, que si bien lo trató en varios artículos, no se pierdan el del 2018 de jurisprudencia argentina. Y además, pensando en todos los operadores del sistema, magistrados, pero también integrantes del Ejecutivo y del Legislativo, es de lectura imperdible su guía práctica, pensando en los operadores latinoamericanos en el ejercicio del control de convencionalidad. Y de estas obras quiero fundar mi formulación en cuanto a su ser de hacedor y constructor en las pinceladas que les voy a presentar sobre su preocupación en torno a ciertos obstáculos en el control de convencionalidad, las soluciones que él vierte, y a esas soluciones les voy a agregar, con absoluto respeto y casi les diría con irreverencia, pretender agregarle algo a Néstor, pero voy a agregarles algunos condimentos a eso. Su preocupación por el control de convencionalidad no solamente implicó esta faz constructiva, donde él nutrió y ayudó a que entendiésemos este control, sino que se preocupó por indicarnos cuáles serían las posibles debilidades. Se las enumero y van a ver cómo magistrados, letrados, AMJA está involucrada en esto. Plantea Néstor como posibles debilidades la falta de formación de letrados, de magistrados, de autoridades públicas en relación al control. Y claramente en esto su rol docente, porque advirtió la necesidad de la formación en el grado, pero también en el posgrado. Y entonces, por ejemplo, en la carrera de maestría en magistratura en gestión judicial, la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho, Universidad de Mendoza, con la Corte Provincial, a la cual hemos invitado a Susana Medina como profesora, nos encargamos de tratar puntualmente el tema de la convencionalidad, como una forma de responderle a Néstor la necesidad de formación. Y por ello, AMJA tiene esta diplomatura que también hemos presentado, porque la formación en género, la formación en igualdad, le viene a responder a Néstor. Estamos también preocupados por esa formación, porque gracias a ello podremos luego ejercer ese control. Segundo obstáculo que mencionaba Néstor, la dificultad para llevar a cabo un abordaje, un conocimiento completo de las decisiones interamericanas, atento a su extensión, atento a que más de una vez hay varios puntos o derechos convencionales que se tratan y otros que no, la diversidad en términos de opiniones, y claramente en esto también hay una respuesta puntual de Néstor y una respuesta puntual que le vamos a agregar. Por ejemplo, Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, desde el año 2018, tiene expresamente formulado para los jueces la obligación de llevar a cabo un control de constitucionalidad, claramente, y de convencionalidad, de oficio o a pedido de parte, mostrando que estas enseñanzas de Néstor se materializan, porque claramente es una norma legal que nos indica a los abogados en sus planteos la convencionalidad y a los magistrados en sus resoluciones la convencionalidad. Otro agregado, Constitución de La Rioja, sancionada hace un mes, 19 de julio del 2024. Expresamente contiene en la Constitución este mismo deber: jueces que deben llevar a cabo el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Otro elemento, respondiéndole a Néstor también en esta función propia de mostrar cuáles pueden ser los inconvenientes, bueno, la formulación que hago de crear una oficina de convencionalidad.
de forma tal que mi provincia de Mendoza, por ejemplo, e incluso la Nación, pueda tener una oficina donde se brinde información, por supuesto, abierta y gratuita a todas las autoridades públicas, ejecutivo, legislativo, judicial, a los privados, en términos de convencionalidad, con los estándares, con las formulaciones concretas de cada decisión y el núcleo central de la interpretación en torno a la convencionalidad. Y a modo de cierre, Néstor también planteaba con preocupación la falta de diálogo en la convencionalidad entre los tribunales interamericanos, entre la Corte, por ejemplo, interamericana, y los tribunales supremos de los países del sistema interamericano, donde claramente decía, esta falta de diálogo dificulta la efectividad del control. Y muy bien, y con esto termino, cuando la Corte Interamericana, en la resolución en el caso Fontevecchia, recibe de la Corte Argentina en febrero del 2017 aquella respuesta de no voy, como Corte Suprema, no voy a hacer efectiva la orden de dejar sin efecto una condena civil, Néstor con agudeza dijo en ese momento, escrito obviamente, no es posible que un superior tribunal tenga una respuesta de esta naturaleza. Pero sigue avanzando y cuando se produce la supervisión de sentencia en octubre del 17 y en el considerando 21 de esa supervisión de sentencia, la Corte Interamericana le dice a la Corte Argentina que en lugar de entender que dejar sin efecto una condena es revocar, podía entender otras opciones. Dejar sin efecto no era revocar, sino, por ejemplo, publicar la sentencia con la leyenda que había sido declarada inconvencional, claramente abriendo la puerta a este diálogo que reclamaba Néstor, publica un artículo que no tiene desperdicio, donde aplaude esta prudencia de la Corte Interamericana, esta agudeza en términos de entender que debía formular una apertura hacia el cumplimiento de su decisión. De ahí que, y con esto cierro, Néstor con mucha claridad postulaba que por un lado el control de convencionalidad era una herramienta fundamental para la construcción de un ius común latinoamericano, fundamental para la defensa y garantía de los derechos, pero también postulaba con prudencia, con agudeza, con inteligencia, la necesidad de estas respuestas por parte de un tribunal interamericano que debía ganar terreno en términos de efectividad de sus decisiones. Y por otro lado, claramente nos marcaba a los operadores, a los magistrados, a los letrados, a las autoridades públicas en general, nuestra obligación de cumplir con los instrumentos internacionales, de cumplir a rajatabla con las decisiones condenatorias contra la Argentina, en una articulación donde claramente sus enseñanzas sirvieron para la construcción de este control de convencionalidad, sirvieron para educarnos en temas de convencionalidad y también sirve y seguirán sirviendo para la efectividad del sistema. Gracias, Néstor, por todo lo que nos enseñaste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por tu brillante contribución. Y uniendo acá las ideas, lo que nos dijo la doctora Gómez de la Corte Interamericana acerca del control de convencionalidad, lo que decía Néstor, lo que nos has dicho vos, y lo que dijo la doctora Kafure. Quizás justamente el tema del control de convencionalidad sea el argumento principal para las oposiciones a que los miembros de la Corte no tengan mujeres en su integración. Creo que justamente vos uniendo todas las exposiciones que acá hemos escuchado, creo que es el argumento principal. No tanto estimo la cuestión de constitucionalidad, sino el control de convencionalidad, porque la Corte Suprema, la Corte Interamericana expresamente tiene dicho que las mujeres tienen que integrar todos los estamentos del Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con nuestra labor constitucional en este homenaje a Néstor Pedro Sagües. Ahora vamos a escuchar a la doctora Cecilia Recalde, doctora y postdoctora de Derecho, profesora titular de Derecho Constitucional en la UBA, directora nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Cecilia Recalde, te escuchamos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una muy linda tarde. Es un honor para mí tener la posibilidad de participar en este tan merecido homenaje al gran profesor que fue y que sigue siendo Néstor Pedro Sagüés. Nada más y nada menos que dentro del contexto de este 31º encuentro de AMJA, celebrado en conmemoración al 85º aniversario del nacimiento de Carmen Argibay. Gracias, Susana Medina, por la invitación. Es un gusto estar acá y es un placer estar en este panel, además. A diferencia de muchos y muchas de ustedes, a diferencia de muchos y muchas colegas, lamentablemente yo no tuve la chance de ser alumna de Néstor Sagüés, ni tampoco puedo considerarme su discípula, lo que me provoca una envidia complicada. Sí, integré, por supuesto, el auditorio en numerosas de sus conferencias y siempre admiré muchísimos aspectos de Néstor Sagüés. Admiré su calidad. Se cortó el audio, Cecilia, yo no escucho. Ahí está, ¿ahora? Ahora sí, Ahí está. ahora sí. Bueno, digo que yo siempre admiré varias cosas en Néstor Sagüés. Admiré su calidad expositiva, su saber decir sencillamente cosas técnicamente muy complejas del derecho constitucional. Su parecer, no sé si él lo estaba, pero parecer siempre muy tranquilo frente a un micrófono o a una cámara, lo que le permitía transmitir sus ideas con claridad y con tranquilidad y de nuevo con simpleza. Una de las grandes virtudes de Néstor, reconocida expresamente por él mismo, que terminó siendo una cualidad o una virtud disparadora de muchísimas otras y multiplicadora de muchísimas otras, fue su inagotable curiosidad. Era un tipo curioso, fue curioso desde siempre. Era un constante preguntador, que no se quedaba tranquilo ante una respuesta incompleta frente a sus interminables ¿y por qué será así esto? Su primera publicación no fue jurídica y respondió precisamente a un por qué. Fue a los 16 años en su Rosario natal cuando mirando mapas, apasionado de la historia y de la geografía, mirando mapas de la Patagonia, descubrió que había un río que estuvo en un momento en los mapas y que después dejó de estar en los mapas. Y entonces empezó a investigar, era el río Los Camarones, y empezó a investigar por qué había pasado esto, y eso provocó que escribiera lo que sería hoy una carta de lectores a los 16 años que terminó publicando en un diario de Rosario. Les cuento que cuando yo me enteré de esto, lo primero que fui es ir a ver un mapa de la Patagonia y buscar el río Los Camarones. Y bueno, lo que pasa es que el río Los Camarones, después terminé averiguando, es un río intermitente. Entonces esos ríos que hoy nosotros en la cartografía actual se ponen, vieron con rayitas interrumpidas y marca que eso es intermitente, antes si estaba se ponía en el mapa y si no estaba no se ponía en el mapa, con lo cual eso era lo que le había provocado a Néstor tanto estupor. Fue el primer abogado recibido en la entonces Escuela de Derecho de Rosario, hoy Universidad Nacional de Rosario, dueño de una memoria absolutamente envidiable. Él contaba que en el secundario un profesor les había hecho estudiar la Constitución de memoria, toda la Constitución Nacional de Memoria, y que a él no solo no lo había molestado, sino que le había gustado el desafío y que se la acordó durante muchísimos años de memoria, y eso le había allanado el camino en muchas ocasiones, porque cuando otros tenían que ir corriendo a ver el texto, él se la acordaba de memoria y eso le facilitó muchas cuestiones. Fue un profesor de historia frustrado y fue un apasionado por, como él solía remarcar, lo secreto. Esa malsana curiosidad que decía él fue precisamente la que lo impulsó a lo largo de toda su vida a estudiar temas de lo más variados, con una profundidad envidiable, a sistematizarlos, era un eterno clasificador, ¿sí? Y a transmitirlos con esa metodología que hacía que fuera fácil entenderlo cuando hablaba y cuando escribía. Siempre lo movilizaron las cosas raras, como a él le gustaba decir, las cosas raras de la vida en general y las cosas raras de lo jurídico en particular, las contradicciones jurídicas.
Uno de sus primeros libros fue precisamente Las leyes secretas. Néstor se preguntaba, pero ¿cómo puede ser que en un sistema constitucional, democrático, republicano, tengamos leyes secretas? No solo leyes secretas, sino decretos secretos que promulgaban las leyes secretas, que se debatían en sesiones secretas y que era de difícil compatibilización con un sistema republicano. Y ya mucho más acá, entre esas contradicciones jurídicas o entre cosas raras jurídicas, le preocupaba, por ejemplo, el denominado derecho constitucional esclavista. ¿Cómo podemos hablar de un derecho constitucional esclavista? O las inconstitucionalidades relativas. Si puede ser que haya una cuestión que sea inconstitucional en un caso y esa misma no sea inconstitucional en otro. Siempre estuvo orgulloso de sus 45 años en el Poder Judicial, porque afirmaba que eso le había permitido desarrollar su razonamiento jurídico judicial, que desde su punto de vista, cuando se ponía a investigar algo, cuando se ponía a escribir sobre algo, lo posicionaba en un lugar intermedio, en una situación más o menos objetiva, en un tercero imparcial. Admirador de espíritus creadores, cuando le preguntaban cuáles eran sus fallos preferidos de la Corte Suprema, no dudaba en señalar a Siri y a Cot como unos de sus fallos preferidos, porque los calificaba de partos jurídico-constitucionales, porque habían sido productos de un activismo judicial nomogenético, en este caso, más que destacables. Fue un eterno estudiante, un investigador constante y hasta monotemático. Según él contaba, su familia se quejaba porque era aburrido, porque cuando se ponía a estudiar un tema, pasaban días, las horas y los días, y él seguía hablando todo el tiempo de ese tema, hasta que no terminaba y agotaba esa investigación y agotaba esa publicación, de lo único que hablaba era de ese tema. Ese espíritu habido de aprender sin cesar lo llevó a remarcar en el ámbito jurídico la necesidad también de aprender de las cosas negativas, de aprender de las falencias del derecho, de aprender de las derrotas del derecho, para poder luego pararse sobre esas derrotas del derecho y hacer proposiciones positivas. Señaladas por él mismo, sus deudas pendientes también se vincularon con el estudio. Le hubiera gustado estudiar filosofía y sociología y siempre se quejaba porque decía que no hablaba bien inglés. Por eso disfrutaba mucho, sabiendo que su hija Sofía, que está acá, había podido saldar esa deuda por él. Lo ocuparon y lo preocuparon las más diversas aristas que plantea el derecho constitucional y sobre todo su proyección o no, o falta de proyección en la realidad. Enorme teórico, fue un gran empírico, aunque esto pueda parecer una contradicción. Lo desvelaba la dimensión fáctica del derecho constitucional. En sus propias palabras, fíjense lo que escribía Néstor. La relación entre la normativa constitucional y la realidad constitucional es, a menudo, una especie de tragicomedia jurídico-política. Frente a la proclamación solemne de los más sofisticados derechos constitucionales, los hechos muestran a menudo sociedades subalimentadas, con porcentajes altísimos de analfabetismo, pésima atención médica, proliferación de villas miserias, salarios y condiciones de trabajo denigrantes. Muchas veces, el enunciado de los derechos constitucionales es un operativo de anestesia jurídico-política tendiente a calmar exigencias sociales con palabras de la Constitución. Así, se provoca una crisis de expectativas en materias de derechos constitucionales, de descreimiento social sobre la fuerza normativa de la Constitución. Es difícil agregar algo más, como decía Gaby recién, a lo que escribió Néstor Sagüés. Insisto, no fui su alumna, sería absolutamente irrespetuosa considerarme en algún punto discípula de Néstor, seguramente él ni sabía de mi existencia, pero pese a eso me gusta pensar a Néstor como un docente cercano a mí, como un docente que me llenó y me sigue llenando de ejemplos de cómo transmitir simplemente las cuestiones más complejas del derecho constitucional. Y si bien fue un excelente expositor, un gran expositor, serio, académico, medido, no puedo evitar sonreír cuando me acuerdo de aquellas otras oportunidades en las que él optaba por exposiciones más descontracturadas, más informales, contaba chistes.
Porque en esos momentos lo que uno veía era, ¿se acuerdan la cara, los ojitos que se le hacían así chiquititos y le brillaban? Porque en esos momentos yo creo que él se acordaba de todo lo que le había costado llegar a esa respuesta que nos estaba compartiendo, simplemente lo aburrido que había sido para toda su familia, bancarlo en ese estudio de esas cuestiones, y sin embargo él con toda su generosidad nos las estaba compartiendo. Gracias, Néstor, por tu inacabable curiosidad. Gracias por tu incansable búsqueda de respuestas. Gracias por tu simpleza en compartirlas en tus charlas, en tus conferencias, en tus clases, en tus libros que quedan para siempre entre nosotros. Dejaste un legado inmenso. Ojalá nosotros también tengamos la curiosidad inacabable y absolutamente necesaria para preguntarnos seria y sistemáticamente cuál es la mejor manera para continuar con el camino que marcaste. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Realmente muy emotivas tus palabras, muy acertadas. Y bueno, no habrás sido discípula de él en vida, pero se ve que sos discípula de ahora en adelante del doctor Sagües. Bueno, ahora vamos a compartir con Mariela Uberti, quien es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santa Fe en Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal. Mariela nos ha dejado un video porque por razones profesionales no podía estar en este momento, así que Marina o Cecilia les pido que lo pasemos al video de Mariela. Muy buenas tardes, queridas amigas. Un honor estar participando esta tarde de este encuentro nacional de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina y en este especial homenaje a nuestro querido profesor Néstor Pedro Sagües. Es para mí un gusto, desde la ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución, hacer este breve homenaje a un querido maestro, a un eximio profesor y a un preciosista de la lengua jurídica y en específico del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Me quiero referir brevemente a sus antecedentes, no solo como jurista, como autor de numerosos libros y artículos que han servido de estudio, de consulta y de enriquecimiento de todas aquellas personas que profesamos no solo la enseñanza del derecho constitucional, sino fundamentalmente también los dirigidos a los estudiantes. La primera edición del libro Elementos de Derecho Constitucional es de 1993. Cuando busqué antecedentes para preparar esta breve intervención, vi que el que yo tenía en mi poder era de 1999. Quiere decir que en 6 años él había ya editado 3 veces estos 2 volúmenes de inmensa riqueza educativa para la enseñanza del derecho constitucional en las universidades públicas y privadas de la República Argentina. El doctor Sagües, además, ha sido un ferviente difusor de las ideas constitucionales en toda América Latina y en España, en países en los que tiene un reconocimiento internacional de valía por sus aportes al conocimiento científico. También, como todos sabemos, ha sido una persona que egresó, uno de los primeros egresados en lo que era la Escuela de Derecho, un desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral, y luego se convirtió en la Universidad Nacional de Rosario, así que además tiene ese mérito de haber forjado las bases de las universidades públicas, y también ha sido profesor no solo de la Universidad Católica Argentina, con su sede en Rosario y Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Austral, de numerosas universidades de Latinoamérica, y recibió honoris causa tanto en la Universidad Nacional de Salta, de Tucumán, como Buenos Aires. También me interesa contar de él, y por eso voy a hacer una referencia breve a estos volúmenes de Elementos de Derecho Constitucional, porque siempre me pareció una persona que
hacía un uso del lenguaje preciosista. Era tan exquisito en sus disquisiciones teóricas, pero no por eso inaccesible a las personas que no tenían conocimiento del derecho. Siempre sus formas de expresarse fueron cordiales, amenas, empáticas, no solo con quienes eran sus pares en términos de la cantidad de logros académicos e institucionales, sino también para relacionarse con sus estudiantes o con personas como nosotros, que éramos colegas más jóvenes. Yo recuerdo como anécdota que mi primera intervención en un panel como joven docente fue en el Rosario justamente, y fue en un encuentro organizado por el doctor Néstor Pedro Sagüés. Quisiera brevemente decir que es un honor estar compartiendo estos minutos con ustedes, deseándoles que tengan un hermoso encuentro rico en recuerdos y en homenajes, porque creo que lo mejor que podemos hacer por quienes han sido nuestras maestras y nuestros maestros en el derecho constitucional es mantener viva su idea, es mantener viva su impronta y tratar de emularlos en todo en cuanto fuera posible para hacer de nuestro ejercicio profesional de la docencia, y en el caso de ustedes de la judicatura, un ejercicio pleno de buena fe, pleno de buenas prácticas, tratando de transmitir conocimientos o transmitir decisiones judiciales que sean asequibles al ciudadano común, sin perjuicio de mantener incólume aquellos principios rectores del derecho y sobre todo los principios rectores del derecho constitucional que profesores como el querido maestro a quien homenajeamos hoy han hecho de su vida un estandarte para dirigirse hacia la comunidad universitaria, hacia la comunidad académica, la comunidad científica, pero sobre todo para marcar una huella y dejar, voy a expresarlo con una metáfora, Néstor Pedro Sagüés ha sembrado derecho constitucional y derecho procesal constitucional en toda Latinoamérica y en España. Y ojalá nosotras pudiéramos ser sus dignas representantes, y lo pienso especialmente en Sofía, en su querida Sofía, que es quien va a seguir sus pasos, pero va a seguir sus pasos con su propia impronta, con sus propias decisiones y por supuesto haciendo gala a toda esa herencia, ese bagaje que ha recibido de un padre tan prolífico en sus producciones intelectuales. Les deseo a todas que tengan una hermosa jornada y disfruten de estos reconocimientos, especialmente un enorme cariño, Sofía, para vos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Mariela. También nos has hecho emocionar. Cerrando este pequeño ciclo de homenaje al doctor Sagüés, queremos agradecer en nombre de todas las mujeres y los hombres constitucionalistas de Argentina a Susana Medina, a toda la comisión directiva por habernos dado este espacio, porque el doctor Sagüés nos ha dejado corporalmente, pero sigue vivo entre nosotros a través de sus libros, sus palabras, sus profundas reflexiones y su lúcido pensamiento. Y su señorío, su carisma, su inteligencia, su amabilidad, su generosidad intelectual que tanto nos ha brindado en plano profesional y personal. En nombre de todo el colectivo argentino, de todos los estudiosos del derecho, de todos los abogados, le deseo formular aquí un agradecimiento por sus enseñanzas, a las cuales abrevarán seguramente, como lo hicimos nosotros, las nuevas generaciones de profesionales, de gobernantes, de profesores y alumnos, y todos a quien su lúcido mensaje se extienda. El doctor Sagüés, con su amor y respeto por los principios y valores de la Constitución argentina, por la defensa del federalismo como sistema de gobierno, por la protección de los derechos humanos, de los habitantes, de la sociedad y de las mujeres, ha legado un invalorable patrimonio. Su misión republicana y democrática, creo, nunca caerá en el olvido. Muchas gracias, Anja, y muchas gracias, Susana Medina.